Bienvenido a este nuevo programa de Pipeteando Ciencia, donde tomamos temas de ciencia, pero con un toque más relax, más cómico, más coloquial. Y bueno, eh, como siempre tenemos aquí de invitado, de mi acompañante, mi compinche, Fran. Ahora soy el invitado. Ah, mira, qué bien. Me parece, ¿eh? Me gusta cómo cambia nuestra bonita dinámica de trabajo, gracias. Pues es que hay que ir rolando, ¿no? Yo antes era el invitado, ahorita ya no. No, ya después ya no te voy a pagar los cheques de 100 varos para que se te quite. Uy, sí. Y bueno, nos acompaña una queridísima amiga, es una adoración, que yo la quiero mucho, mi amiga Fátima. Hola Fati, ¿cómo estás? ¡Holi! Muy bien, mucho gusto a todos. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Pues un gusto tenerte aquí, Fati. la verdad. Estamos Ay, no, gozosos de un que nos gusto es el acompañes. mío. Gracias. No, muchísimas gracias por invitarme a mí. Es un gusto trabajar con ustedes aquí echando unos buenos chismes. Y pues gracias chicos. No hay de qué, Fati, siempre es un gusto que nos acompañes. En un futuro también nos vas a acompañar. Además, todo es en nombre de la ciencia. Exacto. Nos Exacto, ponemos en muy nombre de bien. la ciencia. No en el nombre de Dios, sino en nombre de la ciencia. Ya Bueno, no tiene cupo. Se le acabaron el boleto para entrar. perdonen a mi amigo ateo. Ay, dale con lo mismo. Ya te expliqué 1000 veces. Bueno, hoy vamos a tomar un tema sumamente interesante, sumamente controversial y hasta que se ven en películas de ciencia ficción. Y tiene añísimos de moda esto. Es el ¿O sí, tema o sí? de la... ¿Mandé? Nada de que había dicho o sí o sí. Sí. Es el tema, es el tema de la clonación. Oshi. O sí o sí. De aquí se nos acaban de ir 20 espectadores, genial. Oshi. Vamos a decir ¡ajúa! Arre pues. Va, me late. Bueno, aquí creo que todos saben más o menos qué es la clonación, o sea, todos han visto que pues, se hacen clonaciones humanas, que pues los vemos en películas, en serie, en todos lados, ¿no? Ya me había espantado. ¿Por qué? ¿Por qué te quedas siendo humana? ¿Qué tal si tú y yo somos unos clones? O sea, me refiero en la televisión, o sea, se han Sí, visto ya así me de, lo explicaste después, pero me espanté al principio. o sea, todo perdonen a mi amigo. Bueno, pero ahora lo vamos a tomar un poco más serio este tema. Vamos a explicarle de qué se trata, sé que tiene idea, pero vamos a hacerlo, vamos a desglosárselo. Te digo, es un tema amplio que abarca desde la ciencia hasta la moral, La la moral. ética. De hecho, en este capítulo creo que sí nos vamos a meter un poquito más en la moral. Así que, de antemano, no se tome personal, simplemente son comentarios individuales que no representan ningún tipo de apoyo a ideologías. Tómenlos nada más Exacto. como comentarios. No lo digo porque a lo mejor en el futuro alguien lo ve y dice, no me parece, está bien que no te parezca. Sí, ahí los que están escuchándonos en YouTube, coméntenos ahí qué les parece su punto de vista moral ante esta, esta rama de la ciencia, esta aplicación de la ciencia, ¿no? Y si no les parece mal, envíenme un mensaje por privado y ya ahí vemos, contactamos cómo clonarnos después. Exacto. Pues mira, vamos a empezar con la etimología, ¿no? Otra Pues sí, vez. yo creo que no agregaría más. Estuvo bien con lo que dijeron y de igual manera, quien opine o argumente de una forma muy diferente a la de nosotros, pues es muy respetable. Yo pensé que lo ibas a Pero mandar a la también me fregada. gustaría dar como... Si no No, opina soy igual que muy nosotros, amable. puede ir a la fregada, no lo necesitamos. No lo busco y le doy hate a todo. Ok. Bueno, ya. Regresando al tema, pues que disfruten el momento. Cinemex Sí. patrocina.
Bueno, ya entrando en materia, poniéndole sazón a esto, vamos al significado etimológico primero, ¿no? Que pues Sí. como la Cuéntanos. mayoría de palabras viene del griego, que se pronuncia igual clon, y que significa brote, vástago o retoño. Yo investigué eso del origen y al principio está constituido por unas palabras bien raras. Está la K, la alfa, el omega y la V. No sé cómo eso se puede traducir como clon, pero va. Pues Te la compro. lo que yo busqué, y es un artículo, así sale. Mira, yo Yo también confío. mi artículo es Wikipedia. Wikipedia me respalda, carnal. ¿Cómo ves? No, este vato Bueno, también está, si bien sabemos, hay algunas proteínas o algunas proteínas que provienen de lo que es alfa y cositas así, alfa, beta. Posiblemente ahí se comparte la opinión de lo que dijo Fran con respecto a lo que comentó sobre su, digamos, etimología sobre la clonación. Porque si bien, bueno, yo investigué, es que hay alguna parte de la clonación, en este caso de nuestras células, que tienen se consiste en el aspecto de proteínas. O sea, ahorita se llevará a desarrollar con los temas que vamos a tratar, pero tiene que ver algo las células con las proteínas. Entonces creo que ahí se va relacionado con lo que está comentando Fran sobre su etimología sobre alfa y beta. Podría ser, de hecho. de hecho, o sea, Yo sí, digo que tuve un sí, que comentario, Wikipedia me me lo puso a dice. pensar, o sea, dije, wow, sí es cierto. Yo digo que decía que Wikipedia me decía eso, pero va. O sea, ya viéndolo así como que un poco matemáticamente, sí. Bueno, pues yo, Bueno, con Estoy respecto a mi traumado con eso. definición sobre la clonación, pues investigué que es una forma de obtener uno o varios individuos a partir de una célula somática. sí, exactamente. Biológicamente vamos a definirlo como un conjunto de células eh, originados de una sola célula que son genéticamente idénticos. O sea, de una célula se parten dos y son idénticos. Tienen el mismo ADN, el mismo ARN. Entonces, esto es una clonación. Pero también vamos a dividirlo, esta definición, en dos partes, porque hay una clonación natural y una clonación artificial. La natural. Ajá, la clonación natural vamos a definirla como un proceso natural en organismos unicelulares que se reproducen asexualmente por bipartición o doble partición, como un ejemplo, las bacterias, ¿no? No manches, ¿a poco? Y así está, para eso. Y bueno, tenemos la clonación artificial, ¿no? O sea, que es la que vamos a estar tomando en cuenta más ahorita. Sí vamos a tomar en cuenta la natural, pero nos vamos a enfocar más en la artificial. Que en Sí, esta, porque bien o pues, mal la natural, sí, si bien sabemos, pues la natural prácticamente ya tenemos un poco más de información, puesto que la hemos llevado en algunas materias, pero en este caso la artificial siento que nos abre un amplio panorama sobre las expectativas de otras personas, ¿no? Y es que de hecho, la natural, por ejemplo, nosotros no tenemos ningún problema. El problema, por ejemplo, moral ya viene en la artificial. Que para los que referimos a artificial, básicamente es la que crea el hombre. Pero antes de que vayamos a la artificial, me gustaría compartir algo. ¿Cuándo creen que fue la primera clonación en el mundo? ¿cuándo? Ajá. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ajá. ¿En qué año? Exactamente, Pues bien, ¿tienes el año? yo sabía que en sí la primera clonación fue en 1979. Ahí hay trampa. Pues sucede que, ahorita les había preguntado, ¿cuál fue la primera clonación en existir? Y la primera clonación de la que, bueno, literalmente no se tenía registro porque en ese tiempo no existía eh, alguien ¿Cómo que registro? documentara, pero surgió hace 4.000 millones de años en la Tierra, de forma natural, por medio de las primeras seres vivos que surgieron en este caso, el conjunto de todos los compuestos que había en esa época. Bueno, básicamente en el origen de la vida.
Al día de hoy se sigue observando la clonación natural, o mejor conocida como reproducción asexual, en bacterias, pero también se ha visto en hongos, vegetales y incluso animales. Sí, exactamente, ¿no? Creo que es parte de la evolución. O sea, se sigue partiendo igual, básicamente las células se parten en dos, no hay una, vamos a llamar una clonación total porque a lo mejor de vez en cuando llega a cambiar un poco el ARN, pero básicamente es idéntica. O sea, ¿Sí? No, es que por ejemplo, Llamémoslo en este caso de la clonación natural se llevaría a cabo como en los animales, en este caso serían las estrellas, ¿no? Las estrellas de mar. investigué y existen varios métodos de reproducción asexual en animales que, aparte de las estrellas de mar, hay otras formas en las cuales se multiplican de manera asexual y copian el material genético exacto de las madre, en este caso, bueno, en el caso de un solo progenitor. a ver, A ver, échate. veas. Sí, porque a lo mejor les confunde un poquito, ¿no? Eh, Es que está interesante, está interesante. Se reconocen 4 formas, bueno, al menos en los artículos que investigué, 4 formas de reproducción sexual en los reinos que existen. La primera es la fisión binaria y se encuentra muy presente en organismos unicelulares y de tipo procariontas. Estos básicamente dividen su ADN en dos y luego la célula madre se divide en 2 células hija. Esto normalmente lo vemos muy común en bacterias y por eso, por ejemplo, llegan a crearse cultivos de tamaños enormes en relativamente poco tiempo. La otra forma es la germinación y esta surge de un pequeño brote en la superficie del progenitor que después es desprendido, formando dos individuos. Y En este caso serían las esporas, ¿no? Sí, pueden ser las esporas y también, por ejemplo, como dices, el de se me fue, los corales. Ujú. Pues es que de una parte se tiene que basar el hombre para sacar esto de la clonación, exactamente de la naturaleza. Es algo muy natural, o sea, es algo muy presente. Ahorita voy a hablar de las pros y los contras de este tipo de reproducción, pero el que sigue es la fragmentación, que es cuando un organismo se rompe en distintos fragmentos y esto después pueden ser colocados en el medio ambiente y de esto salen, por ejemplo, como ahorita decías, las estrellas de mar, cuando a veces se parten de un solo tentáculo, patita, no sé cómo se llame esas cosas que tienen, es que no sé cómo se llaman los bracitos, pero esos puede surgir una estrella de mar idéntica a la que se le fue arrancado con el mismo código genético. A los gusanos también. Los gusanos igual, las plantas, por ejemplo, hay plantas que tú las rompes y pues después, por ejemplo, su rama recolocarla plantarla en el suelo y va a germinar. Y esta planta que colocas en el suelo tiene el mismo código genético que la madre. Ah, Aquí, ajá, y la última es la patogénesis, que un embrión se desarrolla a partir de una célula no fecundada y contiene el código genético de la madre. Esto, por ejemplo, se puede ver en algunas poblaciones de peces, anfibios, lagartos e incluso aves. Pero esto ya va variando. A veces puede surgir. Y en insectos también. También es un tipo de clonación. Que de hecho no me acuerdo dónde había visto un documental que había un tipo de lagartijas que todas los de la especie eran hembras. Porque se reproducían de esta manera. Ahora, que ya les platique estos métodos. Quiero decir algo antes de que por ejemplo, la gente diga algo. Cualquier cosa. Que la reproducción sexual tiene ventajas y desventajas frente a la reproducción sexual. Una de las ventajas que tiene es que es rápida, fácil y no necesitas a dos progenitores, simplemente con que exista una sola de estas. El problema es que no hay variabilidad genética y esto puede jugar una muy mala pasada a los organismos que se desarrollan en ambientes inestables. Porque hay que entender algo, la reproducción sexual y asexual tienen una función, va variando, ¿no? Pero por ejemplo, la asexual se ve muy beneficiada en ambientes estables, mientras que la sexual es muy útil a la hora de necesitar una adaptación más rápida a su entorno. placentera. Y placentera. Que de alguna u otra forma es débil, ¿no? O sea, la sexual es más débil que la sexual. Mm, es que va variando. Ninguna de las son malas, porque de hecho, como son mecanismos de la evolución para prosperar los códigos genéticos, y que aún siguen existiendo significa que son eficaces. Nada más que si hay una desventaja con la asexual, que es que,
Por ejemplo, para ponerles un ejemplo claro, cuando no hay variabilidad genética es como cuando los norteños se casan con sus primas, ¿sí? Lo más probable es que vaya a salir un hijo con alguna... No digo que sea lo más probable, no, pero eso es mucho más probable que vaya a salir un hijo que no crea que sean antivacunas o que tenga alguna deformidad por el simple hecho de que no hay una variedad genética y puede haber errores a la hora de mezclar los genes. Eso también le provoca que tampoco no haya defensas contra organismos que se encuentran en su exterior. Por ejemplo, algunas enfermedades, etcétera, etcétera. Pero la ventaja que tiene la asexual es que es más rápida. Entonces ahí va variando. De momento no sabemos que ningún mamífero tenga esta capacidad, pero sí se ha visto en animales como anfibios y reptiles e insectos que sí existe este tipo de reproducción, que es sumamente interesante cuando se investiga porque como que nadie lo pensaría al principio, ¿no? O sea, todos creíamos que todos los animales se reproducen de manera sexual, pero hay veces en las que no. No, claro, o sea, creo que hay muchos ejemplos que se pueden dar de esta reproducción, ¿no? Sí, Hasta va hasta conllevado de la mano un poco con la regeneración celular sí. que, que ya habíamos visto, ¿no? De hecho, por Digamos. ejemplo, habíamos hablado algo habíamos hablado, creo que de las medusas y Ujú. de los, ¿cómo se llaman estos? ¿Se me fue el nombre? Estrellas de mar, Las estrellas de salamandras, ajolotes. todos estos animales, algunos tienen esas propiedades, esas capacidades. Entonces, es interesante porque preservan la especie, que al fin y al cabo hay que tener en cuenta algo. Muchas de bueno, hay en teoría, ciencia, bueno, más que en la biología, que es la del gen egoísta, que es la de no importa la supervivencia del individuo, sino prosperar los genes. Entonces, cada mecanismo tiene sus pros y sus contras. Ahora, les quiero decir algo muy interesante de este tipo de reproducción que a lo mejor y no se lo sabían, pero no sé si sabían que todos los plátanos que comemos son clones. Todos. ¿Por los plátanos? Todos los plátanos que hemos consumido son clones. De hecho, aquí va una más interesante. ¿Nunca han probado o comprado un dulce que en su etiqueta dice sabor a plátano? Lo comes y no sabe a plátano. O al menos al que no conocemos. ¿No les ha pasado que siempre se han preguntado por qué dice que sabe a plátano si esta cosa está más dulce y no tiene el sabor al plátano? Pues es que es un poco, bueno, yo en los chicles de plátano sí siento el sabor a plátano, Chale, entonces no me pasa. pero No, yo no. Bueno, Algo no anda bueno, bien en tu yo lo cabeza. siento, pero a lo mejor es posible que tenga más, no sé, endulzante o le hayan integrado un poco más de el sabor a lo que es el plátano. a mí sí me ha pasado que he probado dulces como que dicen etiqueta, sabor a platanito, y no saben eso, sinceramente. Saben súper dulces, no tienen ni siquiera el toque de que los vuelve ricos, pero sucede, y como ya digo, que sí sabe a plátano, nada más que sabe una especie ya extinta en los años 1950. Pero aquí va lo interesante. No sé si alguna vez han plantado un plátano, o sea, no la fruta, el árbol. No, yo realmente no. No, bueno, yo sí tengo plátanos en mi casa. Jamás se han preguntado cuando comen un plátano si se van a ahogar con semillas, porque todas las demás frutas tienen semillas. Ajá. Los Oye, plátanos sí es no. cierto. Los Sí es plátanos, cierto. ahí va, los plátanos comerciales no tienen semillas, y esto es por una selección artificial que tomó el hombre y escogió las variaciones genéticas que no tuvieran semillas, y ahora la única forma de reproducir el plátano es por medio de clonación. De hecho, todos los plátanos que consumes en tu vida saben prácticamente igual porque todos son la misma planta. O sea, pero a ver. O sea, entonces, ¿cómo plantan un plátano? Aquí va. También, ¿de dónde salen los árboles? O sea, también es como confuso. Ajá, Bueno, no, vaya. pues, ¿cómo lo Aquí voy, plantan? aquí voy a explicar así. Yo sé que los confundí tantito debido a tanta cantiflada que dice, pero aquí va. Sucede que debido a la selección artificial, los plátanos normalmente se reproducían de manera normal, como cualquier otra fruta, por medio de botar el fruto y que esté germinada en una nueva planta. Pero como el hombre metió la mano, como prácticamente le gusta hacer a todo y modifica todo lo que toca, fue escogiendo las variaciones que no tuviesen estas semillas, hasta el punto en que las semillas fuesen inservibles. Y la única manera de reproducirse que tuvieron fue por medio de hacer brotes. Y el humano aprovechó para tomar estos brotes, cortarlos e injertarlos en una nueva zona. Crecen uno al lado del otro, porque son el mismo árbol que por medio de las raíces o una parte de la planta se extiende y forma una planta.
Y de hecho el humano viene, corta ese segmento y lo pasa a otra zona. O sea, yo le corto una ramita No, con una no, hoja. no, tampoco así. O sea, tienes que cortarlo desde el brote. Y es Bueno, todo es eso. que, por ejemplo, hay plantas Ajá. que yo las corto, por ejemplo, una rama y también las planto y crecen. Sí, Ahí también se sí, hace clonación. sí, eso es Pero yo clonación. pensé que era así. Ahorita no estoy completamente seguro de cómo es eso, pero a mí siempre que me han venido plátanos, la bolsita con la ventita, te venden ya como el brotecito que viene de un lateral del plátano. Y todos Sí, los sí, frutos que sí. consumimos son el mismo plátano. Y de hecho, esto es una desventaja. También con respecto a lo que estás comentando, pues ya ahorita la mayoría de las personas que hacen de, no sé, de algunos frutos, pues lo insertan a lo que es la tierra y es cuando se genera lo que es una nueva planta. En este caso mi abuelita tiene cebollas, bueno, ajos. Entonces, de los ajos bueno, en este caso lo compran en la tienda, los plantan y ahí se crea otro ajo. Entonces digo, es como clonación. Sí, siento que ya se está llevando a cabo en lo que es, siento que se está llevando a cabo en lo que es, pues, definitivamente en los frutos. Mira, ahí viene algo interesante. A mí también me surgió esa misma duda cuando estaba investigando. Y sucede que los frutos son el producto de la producción sexual. Los frutos, cuando los siembras y germinan, son una nueva planta con un código genético distinto al de los padres. Ahora, ¿por qué venía hablando del plátano y por qué he hablado tanto tiempo de él? ¿No? Lo interesante de él es que es también un tema que podemos hablar ahorita en lo artificial, que se relaciona mucho, es que hay un problema con el plátano actual. Ya ven lo que le dije de los sabores, ¿no? Pues Ajá. sucede que este sabor viene de una especie que está prácticamente extinta al día de hoy, que se llama la Gros Michael, esta especie de plátano, tenía ese sabor tan particular, pero debido a que surgió un hongo que atacó las raíces, terminó extinguiendo prácticamente toda la población mundial. ¿Y cómo lo hizo? Debido a que todos los plátanos eran el mismo plátano, o bueno, la misma descendencia, el mismo código genético, al hongo nada más tuvo que derribar a uno para poder acabar con todas las demás especies sin ninguna oposición. ¿Esto cómo lo hizo? En los años, aquí voy, en los años 1950, la especie Gros fue extinta por el hongo. Esto sucede debido a que como los clones no tienen variación genética porque son la copia exacta de los progenitores, no tienen defensas nuevas ante adversidades del medio ambiente. ¿Cómo decirlo así? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del coronavirus en la actualidad. Si los humanos fuésemos clones y el coronavirus lograse matar a un humano con una infección, todos los humanos en la Tierra morirían. ¿Por qué? Porque todos tenemos las mismas defensas por nuestro código genético. Pero lo bueno sucede que cada ser humano tiene un código genético distinto al de sus padres, por lo que una enfermedad que puede derribar a un padre de esta persona no necesariamente va a derribar al hijo. Vaya, ya me puso a pensar. Pero una pregunta, yo tengo una duda. ¿Cuál? O sea, ¿sería trascendente, digamos, que la pérdida? Porque tú ahorita estabas comentando sobre el coronavirus. Si fuéramos de la misma, bueno, si tuviera la misma genética, aunque, no sé, 1 metro nos alejara, de igual manera moriríamos. Sí, porque con un solo... Mira, es que aquí sucede. Con que una sola de esos virus, en este caso, que tenga esa configuración específica para ese humano, y si todos fuesen clones, sería para todos los humanos, con que uno solo de esos llegue, ya sabe cómo burlar tus defensas y cómo terminar con tu vida. Mm. Sería muchísimo más Pero fácil. sería por cada uno, ¿no? No es como que llegue uno y le inserte, digamos, la enfermedad y ya. Como que si fuera un dominó, que se cayeran así las piezas y no tiene que ir de uno en uno. El virus, o en este caso sí sería como un dominó, porque como todos tenemos igual las mismas defensas, por así decirlo, si tú ya te sabes burlarte a la defensa, no importa cuántas te pongan de más, ya te las sabes. Yo tengo otra duda. ¿Los clones de sombra de Naruto son naturales o artificiales? Son jutsu, ¿no? Son ciencia Pero son ficción. clones Si son jutsu, son naturales. naturales, ¿no? Sí. Ah, perfecto. Investígame eso, ¿eh? Para el próximo podcast vas a investigar eso, cómo se Ahora, realiza eso. la ciencia detrás de Naruto. Ese va a ser Me otro tipo de clonación. Sí. No, espérate, pero ya para terminar de esto,
nada más les quería decir que el plátano que consumimos actualmente, hay otras especies, ¿no? Por ejemplo, el plátano macho, creo que se llama enano, no sé cómo se llama, uno que es chiquito, uno que se llama pera, Dominico. pero el que más consumimos al día de hoy es el Cavendish, que es el que podemos encontrar en los supermercados del mundo. Pero el problema es que este plátano también se reproduce de la misma manera que el otro, así que, de hecho, ahorita en Asia, prácticamente las plantaciones de plátano están deshechas, porque llegó una bacteria que está destruyendo todos los plantíos de plátano Cavendish en Asia. Las únicas reservas de plátano Cavendish o plátano comercial que conocemos que se encuentran intactas de este hongo se encuentran en América, y de momento no ha llegado la bacteria, pero en el momento en que llegue podemos decirle adiós a nuestras ricas malteadas de plátano, porque prácticamente van a desaparecer. F. Digamos que es la plaga, ¿no? Sí, la plaga. F. Ay, Pero, pues bueno, aprovechen el plátano. Estuvo interesante, ¿eh? O sea, creo que sí está... Yo no sabía eso de plátano, y creo que fue ahora lo sabes. un dato. No, yo tampoco. Estos Es un chicos, dato más. es un dato cuando quieren impresionar a la chica, bueno, o un chico, en tu caso, Fati, dices, dime lo que no sepa. ¿Sabías que todos los plátanos que comes son el mismo plátano? Que se quedan flipados. Ya con eso. Con eso cae así, rendido. Ya no se rendido. necesita poción ni nada de esas cosas Ni de amarre, Ni agua de brujería, ni calzón. nada. No. Solo lee los plátanos. Y ya con eso. Ah. Bueno, Aso máquina. No, o sea, la neta está interesante. No Sí. me había puesto a pensar eso. Entonces, creo que sí. Sala, ya tienes a tu primera, ¿cómo se dice? Sí. A tu Ya primera presa. ¿Yo? Perdón. Achis. Achis. ¿El chisme? Ah, caray. A ver, y ese chisme que no me entero. No No, sé, no. yo estoy enterado. No, yo tampoco no lo sabía, canal. No, olvídalo. Sala, tenemos ya dos frases de ligue. La primera es, nena, eres polvo de estrella. Y la segunda es, que no sabías que el plátano es el mismo. Exacto, no, hombre, de aquí al estrellato. Cada nuevo podcast vamos a dar una frase de ligue. Oye, sí, Así que estaría genial. escúchenlo. Sí, de hecho. Bueno, pero también depende de qué chica agarre, ¿no? Porque Mira, si no le gustan nuestros datos curiosos, es problema de ella, no nuestro. O sea, es como de... Ella es la que se lo pierde. Primero que me diga, o sea, si me dice, soy tal, signo del zodiaco, o sea, definitivamente no le va a interesar mis datos científicos. No, si es que a mí no le va a interesar para nada. Pues justo un escorpio carnal. Pero ya, después del dato curioso de la clonación natural, ahora sí podemos pasarnos a la clonación artificial, que creo que es el punto más el mero mole. primero. Exacto. Pues sí, mira, la artificial, chicos, creo que ahorita pensándolo, analizan No, creo que el esperen, plátano. una pausa ahí. Ajá. Considero, o sea, yo me pongo a pensar y digo, ¿qué pensamiento tuvo la persona que fue, digamos, el fundador de la clonación? O sea, ¿cómo su mente llegó a transportar de decir, no, pues si tenemos la sexual y la sexual, ¿qué podemos desarrollar una clonación? ¿Saben? O sea, ¿qué mente tan más inteligente y sabia? Yo me imagino, ahorita con lo que estás diciendo, que el güey estaba con sus compas en la peli. Digo, güey, a que te clono ese gato. A que no, 100 varos, güey. Va, yo me imagino. Pues a lo eso. mejor en su propia imaginación, ¿no? Así como de, o sea, imagínate que haya dos doble o dos yo, por ejemplo, ¿no? Ujú. No manches, si con uno ya es una condena, no quiero imaginar con dos. Puedes hacer más dinero, nos dijo Fati. Ajá, Sí, a uno lo pongo en una esquina y el otro es que se queda aquí en el podcast. Uno en una esquina y yo en la otra. No, mejor para eso también me pongo un clon. Que él se quede en la otra esquina. Ya Ya retomando. sé, clono en cada esquina a una persona igual que yo. ¿Me Canijo. imagino? Qué mente Bueno, aquí voy a emprendedora, entender, Fati. Uno en cada esquina de Tlalpan, ahí. Ya hizo su microempresa. Y creo que sí, ¿eh? Hay que acelerar esto entonces de la Me parece, clonación. me parece. Bueno, a ver, tomando. ¿Qué? Ah, sí, ya. Que íbamos a hablar ahora de la clonación artificial. Pues sí,
Ahora, pues ya nos diste unos buenos datos, Fran, la neta, fue interesante, Ya sabes, yo siempre. más o menos. Y pues creo que es la base, ¿no? De la clonación artificial. Ahorita analizando, pues creo que se analiza bien el plátano para que se pueda hacer la clonación artificial, ¿no? Pues sí, Sí. o sea, analizan la banana No, no te digo nada porque aquí tenemos una invitada, pero no manches, carnal. pues es No, que, o sea, ¿de qué otra forma puedes decirlo, no? analizando el genoma del plátano. No, analizando el Por plátano. eso, No es cuarto. No, mira. Eso de que- es lo Ya mismo, entendí. ¿no? Tú analiza lo que quieras, yo no te voy a molestar, la verdad. Aquí Ay, aceptamos cualquier tipo de... apenas entendió Fati. Ay, lo siento. No te preocupes. No, pues ese era el punto, bro. O sea, bueno, Ya, cuéntanos. Cuéntanos de tu vida, chico, por favor. bueno, Que se nos queda pegada. entrando en materia con esto de la clonación artificial, vamos a definirla como un proceso artificial donde Ah, no manches. se inserta el núcleo de la célula que quieres clonar a un óvulo Pues en este caso sería fértil. la célula madre, ¿no? Ajá, exactamente. Aquí, por ejemplo, Porque sí. esto tenemos registro desde 1938 con Hans Pindman, quien trabajó con salamandras, exactamente, desarrollando una técnica que se le llamó, bueno, está en inglés, pero es transferencia nuclear o de núcleo, ¿Mil qué? 1938. 38. Ajá. Aquí, por ejemplo, esta técnica consistía en meter una tipo de aguja, o sea, con una 10 milésima de pulgada, o sea, quitaban el núcleo del óvulo y le insertaban el, el núcleo de la célula que querían. Por ejemplo, no sé, de un animal de un perro, sacaban el núcleo de esa célula y la metían al óvulo. Y ya pues lo metían a una matriz Bueno, pero ya preparada, ¿no? sí, y si bien sabemos, pues en dónde podemos encontrar los núcleos, pues en los tejidos. Y también, pues al momento de ver un tejido, lo tienes que ver mediante un microscopio. Y esto se lleva a cabo, pues, digamos, es un proceso largo, no es como nada más llegar como a la técnica, sino de primero, de dónde vas a cortar el tejido, ¿no? Y después de ahí buscar en dónde está el núcleo y de ahí, como bien decía, hacer la técnica que nos estaba comentando Sala. Siento que es un proceso, aunque se ve muy simple, sí es un proceso un poco Laborioso. desarrollado. Exacto, laborioso. Sí, claro, o sea, también dependiendo, les digo, o sea, no van a agarrar a lo mejor de un animal, o sea, a lo mejor su hígado, ¿no? A lo mejor les puede salir un hígado. Necesitan a lo mejor buscar una célula en específico, a lo mejor de su piel, mayormente, ¿no? O algo así. Es que la selección de un tipo de célula es muy, muy complejo. O aquí no hay que confundir, o sea, aquí lo que se busca es el código genético que tiene esa célula. Lo que mencionamos de la célula para el tipo de tratamiento que se le tiene que dar a la célula para quitarle ese núcleo. O sea, la manipulación de la célula, sí, porque, o sea, no quiero que se confunda la gente de que, ay, se necesita una célula para clonar a alguien. O sea, sí, pero no. Es que en realidad, digamos, para que ellos nos entiendan con más claridad, ¿sí han visto las muñequitas chinas que se empiezan, la abres y se hace una pequeñita, la abres y se hace una pequeñita? ¿Sí han visto Tiene esa? No sé tiene cómo. nombre, tiene nombre. Oh, este... Iba a decir la muñeca María, no sé por qué. Yo no sé cuál habla. Bueno, pero
sí tienen más o menos la idea de qué juego estoy hablando, de qué muñeca estoy hablando. Entonces, a eso es lo que Esa. voy. O sea, la célula, imaginemos que la célula es esa muñequita, ¿no? La abres y ahí contiene más, digamos, más materiales. Luego la abres y ya proviene lo que es el ADN. O sea, digamos que es una capita pequeñita. La célula es lo que recubre al ADN, ADN. perdón, borra eso. Y se preguntan, ¿para qué fregados queremos ese maldito ADN? Pues resulta que si lo necesitamos, pues el ADN de la célula nos va a, ¿cómo decirlo? Es el manual de instrucción que especifica cómo se forma el individuo. Y todas las células lo tienen. Bueno, la mayoría de las células del cuerpo. Entonces, creo que las únicas que no tienen el ADN completo son los espermatozoides y los óvulos, creo. Pero todas las demás células sí tienen el ADN completo del individuo, aunque estén especializadas en funciones específicas. Especializadas en funciones específicas, vaya. Pero necesitamos ese manual, porque ese manual nos va a hablar de cómo se va a constituir el organismo por completo. Y bueno, de aquí vamos a meter, hablando de eso, o sea, sí se han hecho clonaciones, no de humanos, tal cual, De o no momento, hay como algo, un registro ¿Y qué específico creen? de eso. Ajá. a lo mejor hay Bueno, un como laboratorio chino por allá que tiene un clon. y A lo bueno, yo mejor. tengo una información con respecto a la clonación de los seres humanos. Habían muchas empresas, en este caso, que se dio en 1998 por los científicos de Corea del Sur, que afirmaban que habían clonado a un embrión humano, pero ya después se dio a conocer de que nunca existió ese clon y ya en el 2002 la empresa Clonai fue cuando comentaron que había una clonación de la niña llamada Eva. No obstante, a pesar de tomar esa información, pues en realidad no encontraron como justificaciones sobre esa clonación de Eva. Entonces, digamos que no existió esa clonación. Bueno, por lo que yo investigué, nunca existió la clonación de la niña llamada Eva. Y en el 2004, fue un grupo dirigido por, en este caso sí fue Corea, es que su nombre está un poco extraño. Universidad de Corea del Sur publicó sobre un artículo de ciencia con respecto a la clonación del ser humano, pero de igual manera nunca se encontró como algo que de alguna u otra manera certificara que hubo una clonación. O sea, claramente podemos decir que no se ha visto una clonación del ser humano como tal. Y digamos que no es fácil, porque un ser humano es muy, muy complejo. Yo ahorita lo estoy viendo en la carrera y sí, completamente es otro nivel. Sí, claro, ¿no? Creo que todos los seres en esa complejidad, pero, Ajá, y o sea, se ha podido, por ejemplo, clonar ya animales, ¿no? La más conocida es la oveja Dolly. Esto se presentó en el año de 1996, exactamente el 5 de julio, que fue que nació esta oveja, ¿no? A manos de los científicos Ian Wilmot y Kate Campbell. Aquí estos estaban en Escocia, en el Instituto Rollin, fueron como los padres de esta oveja, vamos a llamarlo así. Ya que aquí es tan difícil, voy a ponerlo así como dice Fati, hicieron 277 intentos de transferencia del núcleo de la oveja, o Y sea, solo de la variedad que se llama Findorster, que es una cara blanca, o sea, esas ovejitas blancas bien bonitas, ¿no? nunca he visto una de esas en mi vida, pero te la compro. bueno, O sea, pero son de las finalmente normales. se dio. Está buena la barbacoa. Yo nomás digo eso. Pues en sí, yo encontré un artículo sobre esa oveja Dolly, que fue como que lo que dio como inicio a lo que es la clonación, pero en sí existieron más clonaciones en ratones. En este caso se dio a conocer mucho, se dio muy famoso lo que es la clonación de Dolly, como bien comentabas, Ala. Exactamente, o sea, creo que fue la que desbordó, ¿no? Y les digo, es de esos 277 intentos,
solo 29 embriones se pudieron activar y fueron implantados esos embriones a, si no mal recuerdo, creo que fueron 13 ovejas, pero de cara negra, así era la especie, ¿no? Así se llama. Así decía. Y bueno, solo se Sí. logró un clon. Aquí solo se logró, pues, Dolly. Ahora, me gustaría agregar a eso de que la gente se preguntará, ¿y por qué fregados nos importan tanto Dolly si se han clonado otros animales? Bueno, pues sucede que la mayoría de los animales que se han clonado con anterioridad o que se clonaron antes de ella fue usando células de los embriones, o sea, células jóvenes, por así decirlo, para poder realizar la clonación. Pero Dolly fue el primer intento exitoso en clonar un ser vivo maduro y tomando una célula que no fuese una célula troncal o conocida como célula madre, sino que tomaron una célula en este caso fue la ubre de otra vaca, de otra oveja, con lo que lograron hacer la copia. O sea, básicamente copiaron, por así decirlo, si te tomaras la muestra de un ser humano adulto, de, no sé, un pedazo de la piel, y con eso crean otro adulto con su mismo genoma, que es completamente diferente a hacerlo como lo hacían antes con embriones. Aquí vamos a destacar que la oveja se tenía la edad y la condición física de esa célula impartida que hicieron. O sea, si la oveja tenía 50 años, pues la oveja de Dolly tenía 50 años. O sea, es un decir, ¿eh? No tenían esa edad, es un decir. Ahorita se da mucho lo que es la oveja Dolly, pero también digamos que no el 100% fue exitoso porque a la larga va a tener fallas por lo mismo de que, como bien comentaba este Fran en el aspecto de lo que es los plátanos, pues una cosa, un virus que llegase a juntarse con ella, pues la mataría por completo, porque como tal no está bien desarrollada, ¿no? Exacto, es un tema, qué bueno que toca ese tema, eh, porque el 14 de febrero del 2003, o sea, 7 años después, tuvieron que sacrificar a Dolly debido a que presentó artritis y un cáncer pulmonar por esas fallas en la clonación. Ah, y está ahorita actualmente en el Museo de Escocia. Y después, 2 años después, vaya la redundancia, investigadores de Japón clonaron a lo que son 8 terneros de una sola vaca, pero pues solamente sobrevivieron 4. Entonces, considero que como tal la clonación no está bien segmentada, No porque sé qué decir. todavía hay fallas, Sí, o sea, por existen fallas. ejemplo, Dolly fue menos del 1% de todos los experimentos que se hicieron. Técnicamente fue el 0.3% de todos los experimentos que se realizaron para que fuera. Y de hecho salió con defectos que, por lo tanto, murió 6 años después. Y digamos que, bueno, como bien lo comentaba, pues todavía no existe una clonación exitosa al 100%, porque va a haber aún fallas y van a existir ciertas enfermedades. Exactamente. Y, o sea, y como tú decías, Fati, no han sido los únicos animales presentados. Dolly ha sido la más exitosa, la más reconocida, pero, por ejemplo, Jean Paul en Francia produjo la vaca Margarita, pero a través de una célula muscular. Eh, Otra, por ejemplo, fue una de Texas, que era igual un toro, se llamaba Chance, y buscaba bueno, este era de un parque de atracción, entonces este parque de atracción buscó clonar un toro igual, ¿no? Para que siguiera perdurando ese toro y la escuela, ¿cómo se llamaba esta escuela? La escuela, eh, bueno, no me acuerdo, creo que es la de Massachusetts, si no estoy mal. Lideraron este proyecto y, y generaron una patente, o sea, ellos pudieron clonar ese toro y generaron una patente, así como igual el instituto de de Rowling, que fue donde trabajó Campbell bueno, donde nació Dolly,
ellos tienen otra patente. Ahí son diferentes tipos de clonaciones que se vieron. Y también depende pues, la técnica mediante el ADN y la técnica que le extraen mediante células somáticas. De las células somáticas existen dos métodos, que es extraer el núcleo que contiene ADN de las células somáticas con una aguja. Y también el segundo, que se usa una corriente eléctrica. Entonces, digamos que existen, bueno, en este caso yo investigué que existen tres técnicas. Ouch. Posiblemente, digamos, perdón por repetirlo, pero pues creo que depende de cada empresa, ¿no? Cómo lleve a cabo la clonación. Yo digo que hasta de la empresa, podría ser hasta de la especie, ¿no? De hecho, Porque hablando de especie, algo interesante que me gustaría hablar es del primer gato clonado que fue nombrado CC. ¿A que no adivinan por qué le llamaron CC? ¿por qué es eso? No, el primer gato, bueno, fue una gata, mejor dicho. La llamaron CC porque literalmente es los acrónimos de copycat. Así se llama el proyecto y así le llamaron a la gata. Ay, pobrecita. Pero sucede que de una gata madre, por así decirlo, se extrajeron las células, bueno, mejor dicho, el código genético, y se implantó en otro animal. Pero sucedió algo interesante, que aunque el gato resultante tenía el mismo código genético que la madre, no tenía el mismo color de pelaje. Así que puede existir, y de hecho se ha probado, que un clon puede tener el mismo código genético, pero no necesariamente el mismo aspecto físico. Creo que eso ya va a depender de Sí, las sí. proteínas que generen, ¿no? El Ajá. Y sistema. también del azar. Más o menos que hay como un factor al azar y el medio ambiente, por lo cual trae eso. Aunque tenga el mismo ADN, pues va a haber podría haber, mejor dicho, algunas diferencias, o podría ser que no. Ahí va variando. Mira, ahorita que dices de diferencias, se me vino a la mente bueno, se han buscado los problemas, tomando un poco lo de Dolly, el por qué ha muerto Dolly. En este caso son dos que están eh, muy centradas en esas, que es el tamaño de los telómeros. Bueno, los telómeros son las terminaciones de los cromosomas y ahí, por ejemplo, cada vez que se divide una célula, estos telómeros se hacen más chicos y entonces empiezan a perderse, ya no se puedan dividir, ¿no? O sea, ya ahí tiene que morir ahí la célula. Y bueno, aquí dicen que Dolly tenía esos telómeros muy cortos. La otra, se le llama la impronta. Considero que como tal no, digamos que las proteínas se destruyen al momento de hacer las técnicas, porque por lo que leí en un artículo es que cuando nosotros queremos agarrar lo que es la célula y queremos nada más lo que es el ADN, en ese momento estamos destruyendo las proteínas. Es por eso que también no se da bien el desarrollo de las clonaciones y de cierta manera hay, en este caso, pues, lo que son las enfermedades que pueden atraer las clonaciones, como bien lo comentaba, los tumores y esos factores. Ajá, bueno, retomando, ya lo busqué para no errarle. O sea, el otro error sería la impronta, que en esta es cuando el óvulo es fecundado y los citoplasmas empiezan a programar, entre comillas, los genes del nuevo, pues, cigote, así se llama. Y esto, bueno, esa programación empieza a diferenciarse, empieza a ver como que esos problemas, como que no se programa bien, vamos a llamarlo así. Entonces, esto es lo que creen los científicos que ha provocado la muerte prematura de todos esos experimentos de clonaciones, o sea, de que mueran rápido, de que no vivan y demás. O sea, creo que entre esas dos están buscando, entre telómeros y la impronta, el factor clave de su error, de lo que está pasando. Pero yo siento que también, más que depender de investigar, como tal no van a tener, o no sé, es mi teoría, un éxito y digamos que no me equivoqué,
porque necesitan mucho desarrollo. Imagínense, los seres humanos, aún teniendo como el máximo desarrollo, tenemos ciertas escasez, como en este caso argumentaba Fran con respecto a las enfermedades. Hay algunos que sí nos toca fuerte en las enfermedades, pero hay algunos que no. Entonces, si nosotros todavía no podemos tener digamos, un, un crecimiento alto o un desarrollo, digamos, fuerte, como lo va a tener un animal o en este caso persona clonada, si no tiene la misma capacidad que nosotros, que tenemos un desarrollo, en este caso, de, de un hombre y de una mujer, que es el sexual. ¿Sí me doy más o menos a entender? Sí, Entonces digo, siento que deberían de ir más allá de centrarse a lo que están teniendo error. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos desarrollar bien una clonación? ¿Qué es lo que nos falta? Y obligatoriamente posible, les faltaría la otra fuerza que les daría como ese, mm, digamos Impulso. que sea cero, ¿no? Ajá, para que no tenga errores nuestra clonación, entonces necesitaríamos a otro externo. Posiblemente sí. Pues sí, es que hay muchas teorías que se pueden presentar ante los errores, ¿no? e incluso, por Que te ejemplo, digo, están, agregando, no, ajá, nada más que agregar que incluso, además de todos esos posibles problemas que puedan surgir a la hora de que llevar este tipo de experimentaciones, que también, yo también me pregunto, ¿por qué frego, no hay tanto avance actualmente? Es que también hay un tema moral detrás de todo esto. A diferencia de, por ejemplo, crear motores o nuevas formas de energía, en el caso de las clonaciones se juega con organismos vivos. Y aquí entra muy en juego la moral o los códigos éticos que tenga la sociedad en ese momento. bueno, en ese caso, pues sí, no se puede, manipular del todo esa rama, no lo podemos, no se puede exprimir del todo exactamente por los códigos éticos. Sí, como que se limita, ¿no? Se Sí, Ujú. limita a tener más teoría o de alguna otra manera más investigación, más ideas, porque pues hay algunos países que sí lo permiten y hay algunos que no, pero no vamos a saber, porque al final de cuentas se va a estar perdiendo como ese avance o ese proceso que tenían. sí. Pues sí, De hecho, exactamente. nada más gustaría agregar en el tema como dice Fati, del tema de los países, hay países que sí que no, que creo que se nos olvidó mencionar al principio, que existen tres tipos distintos de clonaciones a nivel, ajá, que por ejemplo están, ay, espérame, ya las encuentro, aquí están, existen tres tipos, que se dividen en clonación génica, clonación terapéutica y clonación reproductiva. La clonación génica, de la cual no tenemos problemas en la actualidad en cuanto a temas morales y de investigación, es básicamente copiar el ADN completo de una célula a otra o fragmentos de este. El problema moral surge en la clonación terapéutica y en la clonación reproductiva. En los ejemplos que hablamos ahorita de la reproducción de animales por medio de clonación es la clonación reproductiva, que busca copias exactas de animales enteros. Y por último, esa la clonación terapéutica, que es la que tiene uno de los mayores dilemas morales de la actualidad, que es producir células madre embrionarias, perdón, para experimentos dirigidos a crear tejidos o sí, tejidos o estructuras. Entonces creo que es algo que se nos Mm. pasó mencionar. El mejor lo menciono ahorita que a que se nos vaya, lo siento. Sí, sí, sí. De hecho, qué bueno que lo mencionaste. Siento que más que nada sería, la moral entraría más lo que es la clonación reproductiva en el aspecto de moral, ¿no? Para todos. Pero en el aspecto terapéutico, digamos, para en este caso a los médicos o en este caso a los científicos o a cualquier persona, considero yo que para mí sería muy fundamental la clonación de terapéutica, porque bien lo comentabas, tiene mucho que ver con los tejidos. ¿Y por qué? Porque en este caso ayudaría a reemplazar los tejidos lesionados o afectados por unos nuevos. Creo yo, o en mi opinión, siento que
para mí la clonación terapéutica estaría bien. Pero con respecto a la clonación reproductiva, pues sí entraría mucho el aspecto de la moral, porque pues mucha gente diría, no, pero pues ¿para qué quieres clonar cosas, no? En este caso, pues, no sé, siento que tienen un pensamiento un poco más cerrado a lo que es un científico, a lo mejor científico, investigadores, como que la clonación reproductiva sería wow, ¿no? Qué impresionante, pero en este caso, pues a la población como tal, no les gustaría. Y en la clonación terapéutica yo siento que sí les daría un poco más de empatía como para ver el lado médico, el lado de la salud. Pues mira, aquí, ahorita que ya hablaste de eso y que me gustaría, bueno, no, después extendemos lo del debate, ¿no? Pero entiendo, por ejemplo, tu punto de que dices, y yo también comparto que, por ejemplo, yo soy más de que la clonación debería de ser como algo más permitido, porque al fin y al cabo, bueno, creo que esto no se mencionó en el podcast, pero pues yo no creo que esto ya la gente que nos escucha lo sabe, pero yo me considero alguien más como de, el humano no tiene nada de especial, aparte de ser un animal más. Entonces, simplemente para mí son investigaciones, pero no le quito el valor ético que pueda tener. Por ejemplo, clonar a un ser humano usando la clonación reproductiva, pues sí es como que, o sea, se ve chido, pero a la vez como que sí tenemos un conflicto ahí, porque, ¿qué onda? Y en el de la Híjole, terapéutica entra en juego algo bastante importante, que por ejemplo puedo hacer una analogía con el tema de la legalización del aborto. Mucha gente considera que el aborto debería ser legal, por ejemplo, yo me considero que debería ser legal, con algunas pautas, ¿no? Pero otras personas pueden considerar que el feto está, o el embrión, en este caso si lleva poquito tiempo de embarazo, es un ser vivo con derechos. Hay quien entra en conflicto que es lo correcto, porque al fin y al cabo, bueno, algo que hay que entender es que, por ejemplo, lo que nosotros consideramos como lo justo va variando dependiendo de nuestra percepción. Entonces, por ejemplo, una persona puede considerar que es un asesinato el modificar, o bueno, en este caso, hablando del aborto, el detener el proceso de esta vida porque no tienes derecho a privarle la vida a otro ser humano porque los consideran seres humanos y otras personas que consideran que no debe ser forzado y que estas entidades todavía no poseen los derechos humanos en ese tiempo de gestación. Y va es, variando, o sea, al fin y al cabo nadie tiene la razón. es que mira, bro, ahí, por ejemplo, a Eh, tomar, aquí vamos a tomar dos diferencias de vida. Aquí vamos a tomar una, mm, ¿cómo decirle? Una vida in- inteligente, espera, a una vida general, o vamos a llamarlo una vida general y una vida, humana. Sí, más, es sí, más que humana, sino más como, una vida inconsciente. ujú, es que se me fue la palabra. O sea, por ejemplo, a lo que voy, por ejemplo, con la vida general, es, por ejemplo, a una planta. O sea, ellas tienen vida, pero no razonan. Una célula igual tiene vida, pero no razona, no siente, no tiene ese sistema como un ser vivo, por ejemplo, como un perro, como un humano. O sea, ahí es la diferencia. Aquí estamos manejando células, ovarios y demás donde no estamos afectando de ciertamente emociones, sentimientos y hasta otras cosas, ¿no? Entonces, Lo entiendo. Pero, ajá, pero por ejemplo, ese es tu pensamiento. O sea, algo interesante de todo esto es que, o sea, yo concuerdo contigo. O sea, por mí, en el caso de que, ahorita ya nos pasamos a clonación, ¿no? Pero es básicamente lo mismo, ¿no? Matar un embrión para producir células, para clonar otro individuo y poder trabajar con eso. Y entiendo completamente el punto, pero aquí depende del individuo. O sea, por ejemplo, yo puedo creer que sí, o sea, es una vida, pero no es una vida consciente, o sea, no tiene una conciencia todavía formada, por lo cual no me voy a ver afectado y no voy a interferir con algo eh, eh, espiritual, por así decirlo. Pero hay No, personas que pero consideran, ajá, yo sí quiero agregar algo muy puntual ahí con tú agrega. respecto a lo que ustedes dicen o bueno, comentan que pues en ese momento, digamos, el desarrollo
pues lo que está adentro no siente, pero realmente sí siente. Nos comentaba la maestra que el desarrollo de la conciencia un poquito de lo que es un feto llega a temprana edad. Entonces también ahí es muy contradictorio como que toda esta parte, ¿no? Siento que más allá de si sí o si no, depende, yo me voy a la teoría de la situación, más allá de que si sí o si no, Sí, ¿no o sea, creen? O sea, igual, yo soy se como más respeta. seria, Ujú. porque con Sí, sí, sí. respecto a, yo lo veo como por 3 o 4 panoramas. Eh, siento que ya tenemos conciencia los seres humanos, ¿no? Hasta qué punto queremos seguir y hasta qué punto no queremos seguir. Y en este caso, si tú como persona dices, no, yo no quiero ya ser mamá, ¿no? O ya tener un bebé, pues creo que tenemos muchas fuentes que nos pueden ayudar, como en este caso tenemos los condones o esas cositas. Entonces creo que más allá de si sí o si no abortar es la conciencia del ser humano, ¿no? Que ya debe de tener esa madurez. Y con Claro, o respecto a sea, ello, sí, pero sí, Sí, claro. del otro punto lo veo en el aspecto de que haya sido, perdón que lo vaya a decir, pero una violación o algo así. Yo entendería a la otra persona y me pondría como en sus zapatos, ¿no? La situación que está pasando y como ver o siempre tener algo que le recuerde a esa situación, pues moralmente y emocionalmente te daña. Entonces yo apoyaría a ese aborto por situaciones exteriores no buenas a tu ser. Entonces yo Sí, sí claro, claro. aceptaría el aborto en ese aspecto, pero en el aborto de que la persona no tuvo conciencia, pues le diría, "Ay, perdóname, pero ya existe mucha fuente, ya hay televisión como para que tomes esas decisiones tan drásticas". eso, Fati. Sí, sí, o sea, yo por ejemplo quiero agregar que, por ejemplo, ahorita que dije, a lo mejor hay quien se exalta, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que dije que soy un pro legalización del aborto, no me refiero a que quiero iniciar una guerra de fetos y que agarremos fetos y los empecemos a lanzar. No, claro que no. O sea, yo me considero un pro aborto, o sea, legalización del aborto, pero también me considero un pro vida. O sea, para mí un aborto es un asesinato. Pero aún así yo no voy a restringir mi imposición ética sobre otro individuo que no piense igual que yo. E igual, como ahorita estaba diciendo Sala, que tiene razón, o sea, pueden no se considera una vida inteligente, pero en fin y al cabo es una vida que en 9 meses va a germinar en un ser humano. Además, si yo me voy a ese rumbo de especista, como a veces me pongo de que el humano es otra especie, no tiene nada especial la vida humana, más allá de que somos autoconscientes de nosotros mismos, y ya. Entonces, ahí va variando lo que opine cada persona de lo que es correcto o incorrecto a su forma de ser. Y no está mal. O sea, simplemente hay que como que no intentar, ¿cómo decirlo? ¡Ay! Tiene un nombre. ¿Sabía? ¿Cómo? Persuadir. ¿Sabía? Ajá, no intentar quemar a la otra persona porque opines Ah, distinto a ti. O sea, básicamente no hay que rezarnos así por oscurantismo. Nada más que pues sí hay que, ¿cómo decirlo? sí, claro. Mira, aquí va a entrar muchos temas en particular, por ejemplo, hablando de legalidad Legalidad. ante, por ejemplo, al gobierno. O sea, aquí esa persona no va a tener o sea, necesita tener que tenga inteligencia, emociones, voluntad y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos un poquito a lo religioso, a lo espiritual, más que religioso, o sea, vamos con el alma, ¿no? O sea, Ajá. si todos nosotros tenemos un alma y vamos a clonar eso, o sea, ¿qué onda con su alma, no? O sea, que ahí, ¿qué procede? ¿Es un cuerpo hueco? ¿Es como que un estuche sin contenido? Ahí, por ejemplo, muchos, por ejemplo, se basan en eso. Aquellos, no solo los que creen en Dios, sino los que están en alguna otra religión budista, etc., ¿no? O sea, por decir un par. Sí, o por Entonces, ejemplo, los que creen en Dios, perdón, pues, por interrumpirte, pero por ejemplo, los que creen en Dios también pueden usar el término de jugar a ser Dios. O sea, ¿por qué nosotros podemos decidir qué individuo tiene una vida
o sea, en el caso del ser humano, ¿no? Que es una creación de Dios, que es una representación, en las judio-cristianas, mejor dicho, en las religiones judio-cristianas, sucede que, ¿qué va a pasar con este individuo si no tiene, pues decirlo, la aceptación de este Dios? O sea, él es una creación del hombre, pero entonces el hombre ya puede alcanzar, pues decirlo, el nivel de Dios de crear vida, o clonar en este caso vida, un individuo. ¿Qué pasa con su alma o con su espíritu en algunas religiones que también se utiliza? ¿Qué pasa con su moral? ¿Va a ser exactamente igual al otro, al original? Ujú, sí, exactamente. Entran muchas decisiones, ¿no? Creo, muchos pensamientos, mucho de todo. Creo que aquí se engloba de lo ético, lo moral y lo científico en todo. Sí, y como decía al principio, este tema de que vamos a hablar de como de dilemas morales ya es algo muy individual y no lo tomen a hate, simplemente si no comparten la misma opinión de filosófica o del concepto que tengan sobre lo que es correcto para ustedes, está bien, no hay problema. O sea, es como una opinión de nosotros, Sí, más que sí, nada, y ya respecto a lo que piensen ustedes, pues está padre, ¿no? También el comentarlo, como bien decía Fran, escuchar sus comentarios, pues también, pues, de alguna u otra manera debatir con una persona sanamente. por favor, Exacto. no nos vayan a nuestras escuelas e intenten acuchillarnos. Tenemos todos pensamientos diferentes o cositas así. Bueno, retomando un poco con lo que decía de los tipos de clonaciones, por ejemplo, es un caso igual muy sonado, que el Consejo Europeo o la Unión Europea solicita a todos los países que están unidos ahí que prohíban ese tipo de clonación. Por ejemplo, entre ellos está Alemania, Inglaterra, Francia, que a pesar de que Francia pues, ya hizo uno, ¿no? Hace años. Francia ahorita está como de, mira, o sea, sí, pero tú no me mandas, carnal. O sea, Exacto. No, el yo que aporto está el más dinero así, aquí. o sea, por ejemplo, Inglaterra es el que está haciendo clonación, pero terapéutica. Ex Unión Europea, recuerda que tuvieron el Brexit. Ah, bueno, en ese tiempo, creo que hace unos años, o sea, Ah, bueno, ellos así estaban sí. de acuerdo con eso, ellos ya les vale. Pero, por El euro ejemplo, no vale, ver. bueno, aquí en China ya sabes que se permite todo, ¿no? Ahí sí. Mira, mira, mi opinión sobre China ahorita está muy dividida, la verdad. O sea, me gustan sus celulares baratos, pero no manchen con su maldito coronavirus, en serio. Me arruinaron mi año. Ya No los superó a perdono Estados todavía. Unidos en mejor economía. Mira, China ahorita se puede la fregada, a mí no me interesa nada. Me quedo con Taiwán. Y bueno, aquí también van a entrar las Naciones Unidas, ¿no? Que, por ejemplo, también está la OMS, entre muchas de estas, por ejemplo, la UNESCO, entran aquí a debate con este tema. Por ejemplo, la UNESCO, este, esta decía, hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras. Eh, bueno, en el artículo 3, lo voy a leer. Dice, las personas pertenecientes a las generaciones futuras tienen derecho a la vida y al mantenimiento y perpetuación de la humanidad en las diversas expresiones de su identidad. Por consiguiente, está prohibido causar daño de cualquier manera que sea la forma humana de la vida, en particular con actos que comprometan en modo irreversible y definitivo la preservación de la especie humana, así como el genoma y la herencia genética de la humanidad. Otra, por ejemplo, que está en su artículo 11, dice no deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, como la clonación con fines de reproducción de seres humanos. Esa lo establece la UNESCO, o sea, ahí empieza a ver más que nada a futuro este tipo de especies, ¿no? O sea, cómo podría repercutir socialmente estas especies. Sí, Aquí claro. la ONU dice que no se puede llegar a un acuerdo, pero dice que la comunidad internacional da da un acceso, o muchas de estos países dan un acceso a la investigación con células embrionarias con fines terapéuticos, exactamente Sí, sí, la clonación para terapias, ¿no? sí.
aquí México también entra aquí. O sea, teniendo, bueno, teniendo unión con la ONU, Que por cierto, ONU, ajá, antes de que continúes con México, me dio gracia ahorita que estuve yo también investigando sobre el tema legal. Me dio gracia que aunque México dijese en su tiempo, bueno, pues nosotros no tenemos tanta bronca, firmó el acuerdo como para prohibirlo, bueno, como para estar en contra de esto, pero actualmente México no tiene ninguna ley reguladora directamente sobre la clonación. Tuvo una propuesta en 2004 por parte del Partido Acción Nacional, maldito PAN, de antemano, que querían prohibir la terapéutica junto con la de reproducción. Y me dio bastante gracia porque es como que México todavía sigue en análisis, todavía no se han aceptado. Si ahorita investigas en el código, en las leyes de la salud de México, no está todavía como prohibido explícitamente. Hay unos artículos que sí se pueden usar en contra de esto, pero no está explícitamente prohibida la clonación. Pero me dio gracia de cómo es como México dijo, yo te apoyo, carnal, pero al chile te dejo en visto. O sea, así dijo la ONU prácticamente. Entonces, algo que, por ejemplo, antes de que las personas digan, ok, a ver, ya me hablaron de clonación, ya me hablaron de que no está tan papita hacerlo como me hubiese gustado. Y también ya me hablaron de que la ONU se puso medio rarita sobre este tema. Pero ahora la pregunta es, ¿de qué me sirve la clonación? ¿O de qué nos sirve a los humanos estas técnicas de clonación? Bueno, hice una listita de ventajas y desventajas para que se fuera más fácil. Y las ventajas de clonar, en este caso animales, es que nos permiten preservar especies en peligro de extinción o incluso ya extintas. Además, ujú, también nos podrían servir para la evaluación de tratamientos y fármacos usando especies ya estandarizadas, con un sistema inmunológico ya estandarizado, lo cual podríamos lograr, evitaría estos riesgos como de estas variaciones de precisión debido a las diferencias de código genético. Otra es la producción de fármacos o alimentos mejores, ya seleccionados de animales, pues decirlo, superiores que quisiéramos obtener. Por ejemplo, se había hecho con una cabra o una vaca, no me acuerdo exactamente ahorita, que en su leche la modificaron primero genéticamente para que pudiera producir una proteína que mejora la coagulación de los seres humanos. Y si por ejemplo, esta vaca creo que era, se logra clonar, producir toda una línea en que se puede ofrecer esto como una alternativa de fármaco para tratar ciertos padecimientos médicos. Y la última ventaja de todo esto es que nos permitiría preservar características favorables de una especie. Por ejemplo, supongamos que hay una especie en peligro de extinción y por ese motivo se están mezclando xenotipos que no poseen características lo suficientemente aptas para sobrevivir. Se pueden clonar individuos con características superiores, por así decirlo, para que la especie tenga un refuerzo a corto plazo de esta, pues, por así decirlo, fortaleza genética. Que esto puede jugar muy en contra. Por ejemplo, ya lo vimos con el caso de los plátanos. creo O que sea, es un avance muy importante aquí hablando de plátanos, de alimentos. ¿te En vas a este hablar de caso, plátano? voy a dar un dato interesante, no tan relevante, pero es interesante. El costo de un laboratorio para clonar 5 cuesta pesos. más de 50,000 millones de dólares. Y más o menos, o sea, ya se pueden clonar ratones, ovejas, monos, vacas, gatos, cerdos y caballos. A lo mejor no con exactitud, pero ya se pueden clonar. Y un costo promedio para clonar nuestros animales es de 10 millones de dólares. Barato. Eso, Y es que esto va relacionado con lo que ahorita estábamos hablando del costo de tremendos equipos, porque realmente o sea, la gente ya pues, se escuchará fácil, realmente no lo es, o sea, es un área nueva, completamente a ciegas prácticamente. Y quería mencionar de una vez las desventajas de la clonación de animales actualmente, al menos de la clonación tipo reproductiva. La primera es una técnica ineficiente, no solamente por los costos, sino que, como digo, es una área nueva de estudio, por lo cual se está yendo todavía a ciegas. No se sabe completamente
cómo realizar los procedimientos al 100% efectivos. Y de hecho, por ejemplo, lo tenemos con Dolly, que de 277 experimentos solamente resultó uno y con fallas genéticas bastante graves. Exacto, y más que nada, el cómo vas a perder, ¿no? Ingresos, o sea, en realidad Sí. como tal estarías perdiendo, entonces, pues, como empresa no te conviene perder. Exacto, a Exacto. menos que ya tengas financiamiento. O sea, del el costo gobierno. de una clonación de animal está alrededor de $10 millones. Ahorita mejor me compro un nuevo animal. Sí, mejor Sí, la los verdad voy apareo. y le pido a una... Exacto, O sea, o le compro el burro a mi tío. creo que esa es una desventaja, ¿no? O sea, el procedimiento, el proceso, el material que se utiliza y el capital que se necesita para poder clonar un animal. A mí me gustaría preguntarles algo, así ya con respecto a todo esto. Ustedes, imagínense que son unos empresarios, ¿no? Y tienen su laboratorio. Y digamos que no tienen como un apoyo. ¿Ustedes seguirían con el experimento de la clonación o mejor pararían Es que el problema es que para para seguir que necesitamos los ustedes no fondos. tuvieran pérdidas económicas? Ah, exacto. Entonces, Obligaría al seguirían CONACYT que me independiente. financie. Hombre, como van ahorita con así, yo creo que te vas a morir antes de que te den el dinero, carnal. Yo Sí. que tú mejor lo recolecto vendiendo chicles allá afuera. A ver, si tuviese los recursos todavía suficientes como para seguir sin tener financiamiento externo, sí. Si no tengo los recursos, ni siquiera voy a poder empezar los primeros experimentos, como, por ejemplo, algo que nos dijeron, creo que fue nuestro profesor de química. Bueno, en ese tiempo nos daba probabilidad estadística, ¿no? Pero creo que sí nos dijo él, es que muchas veces, por ejemplo, hay gente que gana como concursos de emprendimiento para nuevas ideas. Y sucede que muchas veces les dan, no sé, 100,000 pesos, en nuestro caso, 200,000 pesos. Y nosotros lo escuchamos como mucho. Pero una vez que ya estás en laboratorio, esos 100,000 pesos se te van a ir a lo mucho en 5 pruebas y ya, ahí se te fue todo tu financiamiento. Entonces, Así de no. o sea, lo que tú piensas que cuesta, o sea, lo que cuesta prácticamente, que es una casa Infonavit chiquita, se te va así, súper rápido. Entonces, sí necesitas la inversión de agentes externos porque es muy difícil que lo obtengas. Un ejemplo claro de esto es Las viejitas. ¿Vale? Nada. Tú estás con tu sugar mami. Pero no, una analogía que yo le quiero hacer a esto es como cuando inició la creación privada de los cohetes para salir de la Tierra. Al principio eran una pérdida de capital, pero tuvieron que necesitar apoyo externo, inversionistas, para que esta idea funcionara. Y al día de hoy es uno de los mayores avances tecnológicos. Y eso surgió del financiamiento externo, pero es que necesitas vender tu idea, más que nada. Y también ahí entraría la moral o la ética de los que te compren, ¿no? Entonces, Sí, siento que la clonación tiene, es algo maravilloso, pero de igual manera tiene muchos limitantes. Es que como decías, el tipo primero de clonación, porque si nos vamos a la terapéutica, Sí, ¿no? pues a lo mejor muchos van a querer financiar. Hay un caso de el doctor John McDonald, que no sé si sea el hermano de las hamburguesas, o también el dueño de esa. O sea, así surgieron el pollito. pero creo que es el dueño porque dice que hizo experimento con 64 ratas, entonces a lo mejor de ahí sacó la carne. Pues está muy buena, la verdad. No me quejo. Nah, no es cierto, está re fea. Pero, o sea, por ejemplo, aquí estas 64 ratas, o sea, las dejó paralíticas el desgraciado. Y luego aplicó Te doy la la vida, pero no te puedes mover. aplicó la regeneración celular, la clonación en las células, y a las 6 semanas ya estaban caminando. O sea, imagínate en los humanos poder aplicar eso, puf, o sea, ¿cuántos Uy, millones no puede sacar esa empresa? Ahora, otra, si exacto. nos vamos más localmente como en México, aproximadamente hay como 20,000 personas en condiciones terminales que buscarían donación de órganos.
O sea, el poder clonar un órgano, en este caso como los diabéticos que luego necesitan órganos que son muy específicos, que no se pueden, por ejemplo, trasplantar fácilmente. O sea, el clonar tu propio, por ejemplo, hígado, tu propio páncreas, no sé, lo que sea, un órgano, clonarlo, o sea, cuántas vidas nos salvaría, ¿no? Sí, pero ahí entra Entonces, como la parte de decir que la clonación sea perfecta para que tengas, pues, por lo que ahorita comentabas, o sea, los órganos, pues, sí tienen una cierta importancia y digamos que para clonar un órgano así tan maravilloso como el corazón, como cual sea, pues debe de ser una clonación perfecta, ¿no crees? de hecho, o sea, pero pues exactamente se necesita ese financiamiento, o sea, buscar esos métodos que nos permiten avanzar con este proyecto, ¿no? Para poder lograr eso. Sí, de hecho, ahorita, ya que estamos hablando bueno, voy a contar las últimas dos ventajas y ahorita les cuento del tema del dilema ético de la clonación terapéutica que hablamos un poquito anteriormente, pero ahorita me gustaría profundizar un poquito más, ¿sí? Los otros dos cosas negativas son los efectos adversos a la salud de los individuos clonados, porque recordemos que si se clona un individuo adulto, el clon, en este caso, hasta el momento de ahorita, va a tener las condiciones genéticas de ese individuo en esa edad. Ujú, Por lo tanto, su vida y su calidad de vida serían bastante reducidas. Y por último, sea el dilema ético. Y aquí es donde quería entrar en juego el dilema ético de la clonación terapéutica. Porque la gente se puede dar, ok, o sea, se escucha genial poder clonar un corazón, un pulmón, una parte del hígado. ¿Por qué la ciencia o no estamos avanzando tanto en esto? Sucede que la clonación terapéutica surge al usar las células madres de un embrión y germinarlas con otro ADN del individuo que se quiera, en este caso, o la parte que se quiera clonar. Pero para esto entra la moral. Ese embrión se considera un individuo y si es un individuo tiene derechos, básicamente, y si los tiene, entonces es un asesinato en pro del beneficio de los demás. Eso no sería inhumano, no, algo fuera de la ética. Aquí va dependiendo, ¿no? Cada quien. Es como, ujú, por ejemplo, el dilema pero ético que ya existe supongamos que tienes 5 pacientes en un hospital que están fallando un órgano distinto a cada uno y hay una persona sana en la sala. ¿Vale la pena asesinar a esa persona sana para salvar 5 vidas? sí. Pues es que ¿Qué no lo piensas? sé, siento que Bueno, bueno, o sea, si lo vemos en la sobrepoblación, pues no. No hay sobrepoblación, hermano, eso es un mito. Ah, bueno, entonces sí que se muera. no lo sé, la verdad todos tenemos derecho a vivir. Exacto, o sea, ¿y qué le da el derecho a otra persona sobre decidir la vida de otro individuo? ¿Por qué tú tienes el derecho? O sea, ¿por qué, por ejemplo, el Estado o la empresa va a tener el derecho de asesinar una vida en favor de finanzas, en favor de recursos económicos o otras vidas? Porque al fin y al cabo están violando un derecho fundamental. Entonces, aquí entra mucho en juego lo ético, o sea, ¿qué depende de cada individuo qué está bien y qué está mal? Y esto es muy difícil en una sociedad, porque las sociedades se consiguen muchas veces, bueno, en las democracias en las que vivimos se construye a partir de qué considera la mayoría como correcto o incorrecto. Es que, o sea, te digo, legalmente te consideras humano ya cuando empieza a tener raciocinio, cuando sientes, en este caso más o menos como por el tercer mes, más o menos, o sea, donde ya empieza tu No, sistema no, no, no. nervioso a crearse y tener voluntad. Yo lo estoy hablando legalmente, Ajá, o sea, claro, más lo que entiendo. científicamente. Ahora, la otra, estás matando a un humano, pues no se puede tampoco considerar un humano un simple blastocisto. O sea, a esta apenas vamos a llamarlo como una masa celular. Claro, O y sea, entiendo eso. aquí espera, es aquí donde como Sí, sí, sí. lo están viendo, este, el los que votan, por ejemplo, los científicos, o sea, si te pregunto, ¿matas a un humano? Pues no, o sea, no puedes matar a un humano porque no está, formado el humano, o sea, apenas se está formando, o sea, apenas esa división celular
apenas está presentando. Ahora, en los derechos, pues, ¿hasta qué momento te empiezan a considerar un individuo? O sea, se está considerando ya cuando siente, ya cuando razona. Ahí ya va a depender de dónde partes como individuo. O sea, desde el óvulo y el espermatozoide. ¿O cómo? Pues sí, igual No, como te llega digo, hasta va variando. una cierta etapa avanzada, ¿no? Pero aquí a lo que voy es que no lo sé. Tú te No vas sabes a mucho dónde vas, por lo... no sabes el destino. Tú te vas un poco más rudo. Ay, no lo sé. Siento que en una parte no concuerdo mucho con Sala y lo Está siento. bien, ni modo, Sala, la mayoría no te No, o apoyamos. sea, yo lo estoy diciendo no como mi... Cállate, maldito fascista. Mira, yo no lo estoy diciendo como mi punto de vista, o sea, lo estoy diciendo en el punto cómo lo está tomando la sociedad o el gobierno. O sea, los científicos te dicen que no eres humano. Bueno, O algunos sea, y ya, científicos, o sea, no Los todos. de, bueno, para el área de la salud, pues para nosotros sí ya son humanos en una determinada etapa. O sea, igual no todos los científicos opinan lo mismo. ajá, pero No por sé. ejemplo, o sea, el hecho de tomar un blastocito, ¿lo tomarías como un humano? O sea, todavía no, o sea, apenas son como 200 células ahí Mira, plasmadas. O sea, no mira, puedes considerarlo como individuo a eso, ¿sí? mira, a mí como ser humano, a mí como yo soy, a mí me da igual si se muere en cualquier etapa de crecimiento, pero sí puedo defender un poquito esto. Y es que aquí, ok, tú no lo consideras como humano, va, pero ¿qué pasa si otra persona sí lo considera así? Pues no sabe leer. Al fin y al cabo, vamos a pensar en esto. Ok, no está formado el individuo como un humano normal que conocemos, ¿no? La percepción física que tenemos de un humano. Pero sí contiene el código genético y está predispuesto a que en 9 meses, aproximadamente, dependiendo en qué etapa lo agarres, se va a convertir en humano. Ese embrión no se va a volver ni una ballena, ni un elefante, ni una hormiga, no. Ese individuo se va a volver un humano y tiene un código genético distinto al de la madre y el del padre. No Sí, es de una parte, no es ningún segmento de ninguno de los cuerpos de los progenitores. Tiene su propio ADN con su código genético. E incluso si nos vamos a esto, el tema de la conciencia, los bebés, o sea, una vez que nace el individuo, cuando llega, supongamos, de los 4 años para atrás no recordamos nada. Es porque el humano apenas se está formando. Entonces, si es así, entonces el bebé podríamos también considerarlo como no un humano porque hasta cierto punto no cumple el concepto de conciencia en ese momento. Yo a lo que voy es que, bueno, me había comentado mi maestra que ya a temprana edad, digamos que el embrión ya está teniendo como, no sé, instinto o, ay, ¿cómo lo llamaría yo? supervivencia. Reflejo. O sea, Sensación, ya en sí, ese momento ya se siente, ¿no? igual yo voy a defender algo que habíamos visto, por ejemplo, en el podcast, en el capítulo anterior que hablamos de emociones. Sucede que la mayoría de los seres vivos tienen emociones, e incluso, aunque no tienen emociones así complejas como decimos, la emoción se puede hablar como una reacción al entorno externo. Las células reaccionan, no importa de qué nivel sea, reaccionan a su entorno. Entonces, muchas personas dicen que a lo mejor, creo que no me sé cuántas semanas todavía el bebé no tiene sistema nervioso y por lo tanto no es humano, pero eso no lo debe de exentar a que no está vivo. Y como tanto, al ser una vida, tiene que ser respetada. Es que Y es una vida la humana. tercera semana aproximadamente ya tiene el sistema nervioso y ya de alguna u otra manera ya empieza a sentir, digamos aquí, el feto. Entonces, yo ya ahí entraría mucho en contra con lo que comenta Sala. Mira, no se dice feto, se dice ingeniero, por favor. Licenciado. No Licenciado sé, en yo siento ingeniero. que ya debes de pensar mucho antes de que ya empiece el desarrollo Sí, claro. más Y allá de eso, siento que es nuestra conciencia como seres humanos, porque de alguna u otra manera ya tenemos la cierta madurez como para tomar una decisión y saber qué está bien y qué está mal, ¿no creen?
Sí, ahorita para evitar tener a todos acuchillados por opiniones distintas. No, pero igual tienes razón, o sea, cada quien tiene su verdad y cada quien vive su verdad de acuerdo a lo que cree que es lo correcto, pero no por eso debemos de implantar a la fuerza nuestras ideologías junto con otras personas. Hay gente que discrepa de las opiniones de No los es demás. cierto, no es cierto, no No, le hagan caso, esas son ideas ok. hippies. No, e incluso lo que yo estoy diciendo, o sea, incluso lo que yo estoy diciendo como una prueba objetiva, realmente subjetivo a lo que yo pienso. O sea, lo que les estoy comentando es que cada quien tiene que respetar su ideología de lo demás. Es mi propia ideología. O sea, y una persona que tiene una Ajá, ideología distinta decir que no es válida mi ideología. Y está bien, nada más siempre y cuando hay que, yo opino que hay que, como dije, nivelar un poquito las cosas, no irnos extremos, no es bueno. Y más en un tema tan complejo. y hay una frase que dicen que no todo lo que se puede hacer se debe de hacer. Entonces ahí como que, no sé, sí entraría en un dilema, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estás diciendo esa frase de no todo lo que se puede hacer se debe de hacer, ahí va, por ejemplo, el tema de la clonación reproductiva, que ahora sí, en el caso más controversial es clonar a un ser humano completo, una entidad. Y ahí entra en juego muchos más valores y muchos más dilemas éticos, bastante más pesados. Entonces, Y hay un claro ejemplo sobre, aquí voy a hablar sobre Albert Einstein, cual en el cual en un contexto del descubrimiento de él, que era la teoría de la relatividad, perdón, ajá, que fue utilizada por otros científicos para lograr la fisión del átomo, si bien sabíamos. Ajá, ajá. Y la creación puesta en práctica. Pero ¿qué hicieron? Empezaron a crear lo que es la bomba atómica, si Ulala. bien saben, ¿no? Entonces, digamos, Albert Einstein comentaba que, pues, más allá de hacer esta, digamos, esta bomba atómica, pues él nada más lo veía en la parte científica, ¿no? Sin dañar a a personas. nadie. Y eso es lo que voy con la clonación. Siento que ahí va relacionada con la opinión que tenía con respecto a este tema. Sí, claro. Sí, o Eh, sea, aquí por desgracia, la ciencia, como es para todos, la puedes ocupar para bien, la puedes ocupar para mal. O sea, se Mm. ha visto claros ejemplos que se han ocupado para cosas muy, muy negativas, en este caso en guerras, en drogas, bueno, las eh, drogas no tanto. las drogas no. Bueno, Mira, a ver. No hablemos más de las drogas, por favor. o sea, Sí, bueno, me las respetas. ahí, por ejemplo, la ciencia se ha tratado mal, o Ah, sea, y se ha manipulado mal, no, y no, por no, no. desgracia es así. Así la clonación, por desgracia, caería en manos equivocadas y ya haría un mal muy, muy fuerte, Y una ¿no? destrucción total, ¿no? Es que de Autodestrucción. hecho, o sea, había visto una película hace muchos años, hablando de destrucción total, que la clonación podría usarse para cosas buenas, ¿no? O sea, eso es algo que tener claro. O sea, la clonación como tal no es ni buena ni mala. Depende quién la vea y cómo la vea. Pero he visto una película hace un tiempo que no habla explícitamente de la clonación, sino de la modificación genética, pero puede usarse prácticamente lo mismo. ¿Qué pasaría si en un futuro los humanos se dividieran en una especie más mejor genéticamente avanzada que la otra? En pocas palabras, ¿qué pasaría? En este caso hablando de modificación genética, ¿no? ¿Qué pasaría si tú Ujú. puedes pagar para que tu hijo tenga características genéticas ya por defecto superiores al promedio? ¿Sería justo? No. No. Pero Sí, ¿por qué no? ¿por qué no? La pregunta es ¿por qué no? Y la pregunta es ¿por qué sí? O sea, hay gente que va a decir, no, pues está bien, al fin y al cabo es para que el hijo tenga mayores posibilidades en el futuro, pero también creas una desigualdad. Y una Tienes alteración, toda porque bien o mal, digamos que ahí entraría la economía, ¿no? Ajá. Pero bueno, en conclusión, creo que ya hablamos mucho de los dilemas éticos y morales de toda esta situación y se respetan, ¿no? Pero podríamos dejarles como final que, efectivamente, progresaremos con la clonación, así que a votar por esa idea maravillosa, a decir en nuestro papá AMLO que lo apruebe, uy, para que se progrese en la ciencia.
Hombre, Pues bastante un montón de básicamente, o sea, lo malo va a radicar en la clonación humana, ¿no? El cómo manipules, el cómo uses la ciencia, eso es lo malo. Creo que en la clonación terapéutica es de mucho provecho, de generar órganos, de tejidos, pues es de mucho provecho. Sería un avance en la medicina muy grande, un paso de verdad importante, necesario para salvar vidas. Aunque puede cada quien tener su perspectiva de si es bueno o malo, hay que admitir que es un avance científico bastante grande. Ya ahí depende para qué se ¿Cómo utilice, lo ¿no? vea? Ujú. Ajá, exacto. Pues bueno, nos despedimos ¿Te acabas de pegar? en mi manita. Ah, yo pensé que te habías pegado. Nos despedimos con mucho gusto. Aquí tenemos el gusto de haber estado con Fátima. Muchas gracias, Muchas Fati. gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Estuvo muy padre esta plática y me gustó demasiado. Me llevo mucho conocimiento nuevo. Ahora vas a poder hablar de las personas sobre ya sé clonación. Ya sé de Sí, plata. sí, lo voy Cállate. a saber negar de una manera muy sabia. Te puedes llevar ahí con el dato de los plátanos para en tus próximos ligues, ya sabes. Úsalo. Nunca falla. Sí, O sí, o sí. sí, sí. Y pues bueno, también Si falla, que se muera Sala. siempre con mi compinche Fran. Gracias, Fran. A lo mejor me estás mentando algo y no sé. ¿Qué significa con pinche? Y bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Que les vaya Gracias, muchas gracias. Muchas bien. gracias. Y nada más, antes de irnos, que ya casi se me olvidaba, me gustaría dejarles como recordatorio final que si te quieres clonar, puedes intentar cortarte el brazo y plantarlo afuera en tu jardín. Espera 6 meses, si sale un árbol de tis, es que funcionó. Si no, híjole, ni modo, no nos hacemos responsables de todo ese daño. Y Pepe. Fue tu Ahora, problema, ¿para qué nos hiciste caso en primer lugar? Pero sí, con esto nos despedimos. Esperamos haberlos dejado con un poco más de datos científicos y también un buen rato. Aparte de que ya espero que sepan que es la clonación y esa bonita frase para ligar, pues esperamos que les haya gustado esta charla, tanto a nuestra invitada como al público que nos escucha. Esperamos verlos en un próximo episodio y yo me despido. Soy Fran. Bye. yo soy Sala, cámaras. Yo soy Fati, adiós.